¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica en las pantallas de CNN Chile, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Revisamos los temas del día. Una jornada este martes donde se le pudo tomar el peso a la decisión que adoptó el gobierno de recapitalizar Codelco con las utilidades que la empresa obtuvo en 2025. Si bien el titular presenta más de 2.400 millones de dólares en capitalización, esto tiene algunos alcances, el monto es algo más limitado, pero de todas maneras hay una señal política que está dando el gobierno. ¿En qué consiste? Pilar Gutiérrez nos cuenta. El esfuerzo fue que por primera vez en la historia vamos a dejar en Codelco el 100% de las utilidades. Por primera vez no vamos a retirar los recursos. Esfuerzo que para el sector minero da una importante señal. Esta vez los 2.422 millones de dólares que obtuvo en 2025 la cuprífera estatal van a reinvertirse en la empresa. Una decisión que implica un cambio con respecto a gobiernos anteriores que optaban por retirar buena parte de las utilidades de Codelco. Este es un respaldo inmenso al trabajo que estamos haciendo en el plan de recuperación de Codelco. Y por tanto nosotros tenemos que responder a esa confianza con el mejor trabajo, cuidando a nosotros mismos, generando más aporte al Estado, siendo más productivos, más eficientes, más austeros y más responsables. La decisión llega en un momento delicado para la empresa. Estos recursos ayudarán en parte a dar continuidad operacional y a ejecutar la cartera de proyectos de Codelco en momentos de alta presión financiera. La estatal cerró el último ejercicio con un alto nivel de endeudamiento que se acerca a 27.000 millones de dólares. Codelco, uno de los problemas que ha tenido en los últimos años es que se ha financiado esencialmente con deuda el desarrollo de proyectos, y por fin se puede financiar una parte importante con capitalización. Es una buena señal, una muy buena señal para el corto plazo. Tiene que ir de la mano con otras medidas. La revisión de los proyectos estructurales, en los tiempos en los cuales se van a ir desarrollando y los montos que se van a ir invirtiendo. Y lo otro es un mayor énfasis en el tema de productividad. Es una decisión estratégica, es una decisión política en que estamos dándole apoyo a la principal empresa estatal, más allá de estar pensando en vender. Cuando uno vea los balances de la compañía, va a tener 2.400 millones de dólares capitalizados. Eso genera un efecto positivo en endeudamiento, genera un efecto positivo como señal a los mercados. Eso sí, el anuncio tiene una letra chica. De los 2.400 millones de dólares de utilidad, solo cerca de 400 millones significarán caja para la empresa, porque gran parte de esa ganancia corresponde a un efecto contable por la participación de Codelco en Novandino Litio. Lo que realmente puede retener es del orden de los 1.450 millones de dólares. Y más aún, es posible de que los recursos de caja, es decir, los recursos que efectivamente están disponibles, sean más bien del orden de los 400 millones de dólares. Ahora bien, eso no significa que esto tenga un dato negativo, porque es una señal muy importante de todas maneras. Aún así, la señal es relevante porque también implica una decisión clave del gobierno. Al no retirar las utilidades, son recursos que no llegarán al fisco en un momento de estrechez de las arcas fiscales, algo que ha generado críticas en la oposición. ¿Las razones para avanzar igual en esa definición? Y voy a ser súper frío en esta materia. Pensamos que es un buen negocio que ese recurso quede en Codelco y que Codelco con esos recursos procure contener su deuda, emprender los proyectos relevantes, y pensamos que ese dinero va a volver multiplicado. Pese al esfuerzo fiscal que significa, los expertos creen que es un buen momento para tomar esta decisión. Los precios del cobre siguen anotando máximos históricos y eso puede aumentar la tributación de la minería. Lo que está haciendo el Estado no es subvencionar a Codelco entregándole esta plata, sino que es invertir en Codelco para que Codelco multiplique esta plata en el futuro. Obviamente el Estado este año va a recibir mayores ingresos producto del royalty, la tributación minera, dado los altos precios del litio y del cobre, y por lo tanto probablemente estos 2.000 millones van a ser compensados con mayor impuestos que va a recibir de la industria minera. La expectativa además es que al retener los recursos en la empresa, estos contribuyan a sus mejores resultados y que eventualmente eso resulte en mayores ingresos fiscales. Por el momento, el anuncio entrega cierto alivio financiero en medio del complejo momento que atraviesa la cuprífera.
Viene hablando del cobre precisamente, el principal producto de exportación nacional y fuente muy importante de ingresos para el fisco chileno. Esta noticia es muy relevante porque Cochilco subió su proyección de precio promedio del cobre para este año a $5.95 la libra. La Comisión Chilena del Cobre entonces hizo esta actualización este martes con sus nuevas proyecciones tanto de demanda, oferta de cobre para este año y también por ende luego la del precio. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó esta noticia, estos $5.95 como nueva estimación, y explicaba que estos valores históricamente altos reflejan la solidez de la demanda mundial y las restricciones de oferta también que está enfrentando el mercado. Y en ese sentido, esta es una muy buena noticia considerando fundamentalmente que por cada centavo de dólar más alto en el precio promedio, eso significa mayores ingresos para Chile. Hay distintas estimaciones al respecto, pero bordean los 30 millones de dólares más para el fisco por cada centavo extra en el precio promedio. Significa entonces un aporte bien significativo. Y hay otro antecedente bien relevante. Señalaban desde Cochilco que respecto a la oferta mundial, para este año llegaría a 23,5 millones de toneladas, un 0,2% más que en 2025, y la demanda iría en crecimiento, también, con un incremento de 1,9% para este año y otro 2,7% para el 2027. Escuchemos qué dijeron desde Cochilco respecto a estas proyecciones muy relevantes para el mercado del cobre a nivel mundial. Estos precios históricamente altos responden a una demanda mundial sólida y a una oferta que continúa restringida debido a interrupciones operacionales, menores leyes del mineral y retrasos en proyectos relevantes. Para 2026 proyectamos una producción mundial de 23,5 millones de toneladas con un crecimiento de un 0,2%, mientras la demanda llegará a 27,8 millones de toneladas, aumentando un 1,9%. China seguirá siendo determinante, concentrando cerca del 58% del consumo mundial. Hacia adelante, la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, seguirán impulsando la demanda de cobre. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque ya nos vamos acercando a las fiestas patrias y se abrió un debate en el Congreso bien importante y que para muchos seguramente resulta atractivo y tiene que ver con la idea de generar el próximo 17 de septiembre como feriado en el contexto precisamente de fiestas patrias. Y esto porque el feriado de este año, 2026, en el calendario nos muestra que solo será feriado el día viernes 18 de septiembre, es decir, habrá un fin de semana largo, pero no tanto en comparación a otros años. Por eso esta propuesta que ha surgido desde el Partido de la Gente, entre otros partidos, lo que busca es extender ese descanso con un día más, el día jueves 17 de septiembre. Hubo respuesta ya desde el gobierno, evidentemente que esto significa costos importantes para la economía nacional y el funcionamiento del país. Hay ventajas también por el lado del comercio, cómo las balancea ambas el gobierno, es lo que vamos a escuchar en la visión del viceministro Daniel Mas. Es una decisión que ya la zanjó el Congreso. Creó un método y si aplicáramos el método que se creó en su momento, no sería feriado. Ya, pero entonces, ¿usted estaría en condiciones de descartar que el 17 va a ser feriado? Aplicando lo que acordamos como país en su momento, no sería feriado. Y es algo que luego ratificó también el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también planteaba en la misma línea que el Congreso ya había zanjado esta discusión y se había establecido cuándo se activaba ese mecanismo para incorporar un día extra. En lo concreto, esto tiene evidentemente costos bien importantes. Y hay estimaciones que permiten ponerle número además a lo que significa para el fisco y para la economía nacional el que un día extra sea declarado feriado. En ese sentido, distintas estimaciones que han hecho desde el Banco Central a otros economistas plantean que esto puede ir en un rango de 100 hasta los 300 millones de dólares por día que deja de generar la economía nacional y evidentemente que impacta también en datos como el de la actividad económica, el IMASEC. Desde distintos gremios se hacen sus propias cuentas también sobre lo que esto significa. Vamos a escuchar a la Cámara Nacional de Comercio y luego a FEDETUR. Ambos se refirieron a esta propuesta.
siempre valoramos y agradecemos todas aquellas iniciativas que vayan en la línea de promover el desarrollo de la industria turística de nuestro país. Indudablemente, un día extra de feriado o los fines de semana largos generan una demanda que impacta positivamente a cientos de miles de pymes, sobre todo en las regiones de Chile. Pero dicho esto, es importante también analizar qué impacto tienen iniciativas como esta en otros sectores productivos. Es importante tomar la definición con una mirada integral. Hemos insistido en que cualquier feriado adicional debe definirse con anticipación. Para el comercio implica mayores costos y puede afectar las ventas, especialmente de las pymes, pero si existe una adecuada planificación, también puede ser una oportunidad para el turismo. Los fines de semana largos impulsan los viajes dentro de Chile y benefician a hoteles, restaurantes, transporte y comercio local. Acá la clave es contar con certezas a tiempo para que las familias y empresas puedan organizarse. Bien, y nos vamos a ir a nuestro sitio web. Antes de la pausa vamos a visitar el sitio cnnchile.com y los invitamos a la sección de negocios específicamente porque queremos destacar el anuncio que hizo Google respecto al despliegue de nuevos cables submarinos que van a reforzar la conectividad de Chile y de Sudamérica en realidad con el resto del mundo. Esta crónica nos muestra cuál es el detalle de esas conexiones que ustedes ya pueden ver en este mapa. Se llama Alicios, el cable que va a permitir conectar a Chile con Panamá y a través de ese país con República Dominicana y de ahí con el mundo. Se trata de este cable submarino que va a permitir entonces mejorar los flujos de datos que van a recorrer estas nuevas rutas submarinas para conectar comunidades a lo largo del mundo y, por cierto, fortalecer la infraestructura digital de nuestro país. No es el único cable, hay otros también. Si ustedes quieren ver el detalle, visiten nuestro sitio web cnnchile.com. Con esta información a la pausa y volvemos de inmediato con más y la entrevista de hoy de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica en CNN Chile, en un contexto donde el mercado laboral ha dado señales de debilidad bien importantes. Hay un mercado que parece estar bastante más vigoroso y tiene que ver con la contratación de chilenos, pero por parte de empresas extranjeras, de empresas globales, en un fenómeno que va cobrando harta fuerza en el último tiempo. Vamos a conversar de este tema junto a la gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de la empresa de gestión de recursos humanos DIL, Michelle Cascardo, está con nosotros. Bienvenida, Michelle. Hola, Sebastián. Hola a todos. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, Michelle, ustedes tienen data muy interesante y por eso queríamos conversar con ustedes sobre este tema respecto a lo que está ocurriendo con la contratación de chilenos en el exterior, en tiempos donde esto resulta mucho más fácil, por supuesto, ¿no? Gracias a la tecnología. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este grupo de personas en particular, con este mercado laboral, Michelle? Perfecto. Como bien has dicho, gracias a la tecnología hoy esto es posible. Lo que vemos es que las fronteras geográficas ya no son un límite para que las personas puedan trabajar para el extranjero o el exterior. Y estando acá en Chile, hoy estos chilenos pueden acceder a oportunidades laborales afuera. Y este crecimiento no es un número menor. Mirando de julio de este año a junio del año pasado, hubo un incremento de 78% en la búsqueda por chilenos para trabajar para empresas en el extranjero. 78% de aumento en las búsquedas. ¿Y qué pasa luego con las ofertas? ¿Se concretan o no? Sí, eso de hecho son ofertas concretadas, Sebastián. Entonces, es gente que ya está trabajando para empresas extranjeras. Así es. De acuerdo. ¿Y eso a qué se atribuye, Michelle? ¿Qué es lo que está movilizando más este mercado y este tipo de trabajo en Chile en particular? Perfecto. Lo primero es señalar que estos son grupos profesionales, ¿no? O grupos especialistas. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, la búsqueda por abogados, contadores, psicólogos, y hay un rol, digamos, que es súper novedoso, que son los entrenadores de inteligencia artificial. Solo en Chile la búsqueda por perfiles como este ha crecido un
209% en el último año. Entonces, estas personas, básicamente, pues los entrenadores de inteligencia artificial están entrenando, supervisando la inteligencia artificial en un contexto ya cultural más aterrizado a Latinoamérica, más aterrizado a Chile o relacionado a su profesión, ¿ya? De acuerdo. Entonces, la verdad que pueden ser distintas formaciones. Lo que también vemos, Sebastián, es que suelen ser grupos donde más hay crecimiento es en los grupos más jóvenes. Ajá. Entonces, entre 18 y 24 años, y luego entre 25 y 35, ahí están la mayor parte de estos chilenos que hoy están trabajando para el extranjero. Michelle, súper interesante lo que mencionaba sobre los roles que están buscando estas empresas acá en Chile. ¿Por qué creen ustedes que el talento chileno es atractivo para estas empresas afuera en roles tan novedosos como este de entrenadores de inteligencia artificial, por ejemplo? Perfecto. Pues Chile está en una zona horaria que es beneficiosa para trabajar con mercados como Estados Unidos, Canadá, mercados que sí vienen al alza en la búsqueda por este tipo de perfiles. Entonces, esta posición geográfica favorece. Pero no es solo eso. También existe una buena formación, digamos, de especialistas y técnicos, ¿ya? Y después de una ola de búsqueda por profesionales de esta misma naturaleza en mercados como Brasil, Argentina, Colombia y México, llegó el momento de Chile. Entonces, esta ola ha llegado a Chile y lo que vemos es que Chile está creciendo en esta búsqueda por profesionales en un 234% en el año anterior completo. ¿Eso quiere decir, Michelle, que hay otros países que están más desarrollados en este mercado que el chileno? Han partido antes, Sebastián. Exactamente. Algunos, como por ejemplo México, por la proximidad geográfica que puede tener al gran mercado de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, naturalmente, partieron por ahí. Pero hoy Chile es el que más crecimiento tiene por sobre Brasil, por sobre México, por sobre Colombia, ¿no? Es donde hoy está el espacio para este crecimiento. Y es muy interesante pensando, como decíamos al comienzo de la entrevista, que el mercado laboral presencial, por llamarlo de esa forma acá en Chile, está más lento, se están generando menos puestos de trabajo de los que busca la gente. ¿Tú crees que este fenómeno puede significar una oportunidad, una ventana de oportunidad para los trabajadores chilenos, el mirar más allá de la frontera? Porque no es algo muy natural, Michelle. Correcto, sí. Es algo que surgió hace más o menos unos 6 años, 5 años que venimos hablando de estas tendencias con crecimiento año tras año. Pero hoy te puedo decir, sí, Sebastián, que esto es una ventana, digamos, de oportunidad. Es una oportunidad para el país también, porque estas personas siguen viviendo en Chile. Claro. O sea, siguen gastando esta remuneración en Chile, comprando bienes en Chile, consumiendo servicios en Chile. Entonces, es una manera de fomentar también la economía desde una perspectiva distinta. Entonces, sí es una ventana de oportunidad, no solo para las personas, sino que para el país también. Bueno, claro. Y puede ayudar en este desarrollo. Claro que sí. Michelle, ¿y tienen ustedes referencias de sueldos, por ejemplo? ¿Son sueldos competitivos los que se ofrecen a través de este tipo de trabajos a los chilenos? Así es. Suelen ser, además, remuneraciones en monedas más universales. Entonces, vemos que existe hoy una preferencia cada vez más grande en dólar, por ejemplo. Te puedo dar un dato interesante que es, en el año pasado solía ser 32% de las personas de estos chilenos optaban por recibir su pago en dólares. Hoy ya estamos hablando de un 40 y algo. 4 a cada 10 chilenos eligen este método de retiro. ¿Ya? Claro, y desde el punto de vista del lado chileno puede ser muy atractivo porque el dólar acá en Chile está alto, ¿no? en pesos, y por otra parte también en un contexto de inflación puede
ayudarte a manejar mejor tus propias finanzas. Michelle, y en general, el tipo de trabajo que se busca entonces acá en Chile, el tipo de talento más bien que buscan acá en Chile estas empresas, ¿es uno bien remunerado? Sí, es bien remunerado y te puedo contar también de los entrenadores de inteligencia artificial para que te hagas una idea con números exactos. A ver. Lo más, donde vemos que parte, digamos, de esta remuneración es entre 15 y 20 dólares la hora. Ajá. Pero si yo voy a roles más especialistas, como médicos y abogados que están entrenando la inteligencia artificial, puedo llegar a una remuneración de 100 dólares la hora. ¡Wow! Es altísimo. Es un muy buen sueldo, claro. Entonces aparece como un asunto muy, muy interesante, además, en campos profesionales que son relativamente nuevos también. Este rol de entrenador de inteligencia artificial es un trabajo que está surgiendo ahora a propósito del auge que hay con esta tecnología. Eso es, y eso también es la prueba, Sebastián, que van surgiendo nuevos roles, ¿no? Dentro de todo este boom de la inteligencia artificial, algunos que ni siquiera sabemos a esta altura. Claro. Entonces, por lo menos desde DIU, nuestra visión es que tenemos una visión más optimista al respecto y creemos que hay muchos nuevos roles que van a surgir, ¿no? Definitivamente. Michelle, para ir cerrando la conversación, en respecto a esa demanda por nuevos roles y nuevos talentos, ¿estos son trabajos en general part-time o a tiempo completo? Vemos ambos, ¿ya? La mayor parte es part-time, entonces la persona tiene su trabajo digamos, no sé, de lunes a viernes o su trabajo, digamos, más oficial. Y luego, por ejemplo, en el caso de los entrenadores de inteligencia artificial, en algunas horas de su semana dedica a poder desempeñar este rol. Nada impide que pueda hacer a tiempo completo, pero a la vez, como a muchos de estas oportunidades son proyectos específicos, son horas trabajadas, pues el mejor de los mundos está en poder llevar los dos, un trabajo fijo con el part-time. Seguramente, claro. Michelle, y respecto a dónde encontrar este tipo de trabajos, ¿cómo, si es que hay alguien que nos está viendo y está interesado en participar de este mercado y en postular a este tipo de trabajos, cómo es posible conectar con esa demanda por talento chileno? Perfecto. Pues hoy existen portales de empleo que son dedicados al trabajo remoto. Ya hay incluso en los portales, digamos, más tradicionales, como podría ser un LinkedIn, para darte algún nombre, sí figuran vacante remota, ¿no? Y a partir de ahí, con esta señal, uno puede postular y acceder a estos trabajos, digamos, ¿no? Entonces, mi consejo es que puedan empezar a buscar portales para trabajo remoto. Hay muchas páginas en Instagram también que se dedican a publicar trabajo remoto para el extranjero, y de así, pues, podrían acceder a estas oportunidades. Claro que sí. Y de nuevo, en un contexto donde acá en Chile la cosa parece ir más lenta, mirar hacia el exterior, que hace un tiempo atrás quizás parecía algo muy lejano, bueno, está muy a la mano, pareciera, con estos antecedentes y con bastante éxito, según los datos que revisábamos también. Michelle, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista aquí en Agenda Económica. Gracias a ti, gracias a todos. Chao. Bien, de esta forma cerramos esta edición de día martes de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web, además, en nuestra sección de negocios, para revisar esta y otras informaciones. Y quédense con nosotros, porque ya viene otra edición con las noticias del día de CNN Prime.